esa persona es transformada de gloria en gloria en su misma imagen. El propósito de Dios es restaurado sobre su vida. Y después dijimos que se despierta un hambre por conocerlo más. Punto número 3, conquistamos ámbitos. Es lo que veníamos hablando hoy. Cuando una persona entra en intimidad, comienza a conquistar ámbitos. Y les voy a dar un ejemplo. En la palabra habla de un hombre llamado Enoc. En Génesis capítulo 5. Y también en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 dice, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc convivió con una generación cargada de pecado, cargada de maldición, con una generación cargada de tantas cosas horribles, de los pecados más grandes. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Enoc no se contaminó, porque dice que Enoc, en medio de esa generación, caminó con Dios. ¿Y saben qué es lo que quiere decir que caminó con Dios? Que a donde iba Enoc, iba la presencia de Dios. A donde Enoc se transportaba, la presencia de Dios estaba establecida en ese lugar. A donde Enoc llegaba, la presencia de Dios estaba. Entonces eso quiere decir que Dios caminó con Enoc. Y lo que hoy les compartía acerca de los ámbitos, de conquistar esos ámbitos, tiene que ver con algo así. ¿Cuántos trabajan en una oficina, por ejemplo? ¿O cuántos trabajan en una empresa? ¿O cuántos trabajan en diferentes lugares? Cada lugar tiene su ámbito. Ustedes se dan cuenta. Hay lugares, por ejemplo, oficinas donde yo trabajé, que todo el tiempo habían ámbitos de perversión. ¿Por qué? Porque era lo que se hablaba todo el tiempo. Era lo que sucedía todo el tiempo. Entonces, yo llegaba a ese lugar y yo sentía ese ámbito. Pero cuando un hijo de Dios que conoce lo que Dios puso en él, que conoce lo que Dios tiene con él, que tiene ámbitos, que conquistó ámbitos, cuando llega a ese lugar, el ámbito de ese lugar, por más podrido que esté, tiene que cambiar. Cuando comencé a establecer eso en el lugar de trabajo, comenzaba a declarar, a veces iba media hora antes de la hora de entrada, para declarar, para orar, para estar con Dios, media hora, un rato, para soltar una palabra. Cuando yo entraba a ese lugar, mis compañeros de trabajo querían decir algún insulto y me decían, perdón Pablo, perdón, yo sé que... Y ni sabían nada. Y una recomendación para los que quieren predicar en su trabajo, no estén todos los días encima, porque llega un momento en donde cansan, sino que esperen el momento que Dios les preparó y cuando sea ese momento estén listos para soltar una palabra. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? Estábamos un día comiendo en la sala de reuniones de las oficinas y resulta que yo estaba comiendo tranquilo. Entonces una persona comienza a hablar de diferentes situaciones que estaba teniendo en la familia, que se repetía lo de su mamá, que se repetía lo de su abuela, que se repetían un montón de cosas. Entonces yo dejo de comer un rato, tiro el tenedor ahí en un costadito y le digo, escuchame, le digo, ¿vos conocés acerca de la iniquidad? No, ¿qué es eso? No, le digo, la iniquidad es una maldición así generacional y le empiezo a explicar los temas de la iniquidad. Cómo acarrea enfermedades generacionalmente, cómo acarrea desastres financieros, desastres en el matrimonio, un montón de cosas. Y comienzo a contarle acerca de la iniquidad. Y le digo, muy bien, Jesús nos libró, y comencé a predicar. Esperé el momento justo que Dios me preparó para predicar. Entonces le hablo a la persona y la persona me responde, ya estaban todos atentos a lo que yo decía. Y esta persona me dice, ¿y cómo sabes si una persona tiene iniquidad o está atada o no? Entonces le digo, muy bien, existe el discernimiento. Es como una sensación que vos, tratando de explicárselo, de cómo uno siente en qué área puede estar atada esa persona. Y también está el discernimiento por medio de los ojos, que es la lámpara del cuerpo, dice la palabra, y discernimos lo que la persona puede tener. Entonces, muy bien, me dice, ¿y yo qué tengo? En el medio del trabajo preguntándome,
Y yo digo, si le llego a errar, o sea, si llego a decir cualquier cosa que no sea lo que es, acá se me cierra la puerta y me tengo que cambiar de trabajo porque no me daría la cara para ir al otro día a trabajar. Entonces le digo, bueno, mirame, le digo, a ver. Mirá, le digo, vos tenés esto y esto. Y la persona se pone a llorar. Y dice, yo fui al psicólogo por 1 año y yo sabía que no me había curado. Y otra persona, ¿y yo qué tengo? Y vos tenés esto y a vos te persigue la muerte y así, un montón de cosas. Y la persona me dice, sí, es verdad. Y otra persona, y así me empezaron a preguntar varios. ¿Y yo qué tengo? Le digo, vos perdoname, le digo, pero descendés de algo muy fuerte en el ocultismo. Y empiezo a decirle así, y a contarle a todos. Pasaron unos par de días en que recibimos en nuestra casa con mi esposa algunos de esos compañeros de trabajo que aceptaron a Jesús, que fueron libres y que hoy ya viven una vida completamente diferente. Ámbitos. Cuando yo soy, no sé quién soy, yo llego a un lugar y agacho la cabeza y vivo lo que está en ese lugar. Pero la palabra dice, no nos transformemos en el presente siglo malo. O sea, no tomemos la forma del presente siglo malo, sino transformémonos. Entonces, cuando nosotros tomamos la forma de lo que está a nuestro alrededor, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, entonces vivimos con lo que hay. Ahí no estamos tomando lo que Dios nos dio como herencia. Ahí estamos conformándonos. Entonces, cuando un hijo de Dios se para en un lugar y sabe quién es, ese hijo de Dios algo produce. Comencé a establecer esto que les contaba en el trabajo. Comencé a establecer esto en mi casa. Y comenzamos a ver frutos. Entonces, veíamos nuestra familia con mi esposa visitar a familiares en donde había un ámbito tan de muerte. Y yo no puedo ver a familiares míos, a abuelos míos, estar viviendo bajo un ámbito de muerte. No puede ser. Entonces llego a la casa y le digo, ¿cómo están los abuelos de mi esposa? ¿Cómo están? Bien, me duele esto. Y estaban tan desganados. Le digo, ¿tiene una Biblia? Sí. Bueno, préstemelo un rato. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por sobre todas ellas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y comencé a predicarle. Comencé a enseñarles. A decirle, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es lo que Jesús hizo en nuestra vida. Ese ámbito de muerte comenzó a irse. Entonces, carácter. Carácter. La guerra no es, Señor, en el nombre de Jesús, saco la espada. Guerra es guerra. Y Satanás no viene a jugar. Cuando te hace guerra, te hace guerra. Entonces necesitamos formar un carácter lo suficientemente duro, no con las personas, porque hoy hablamos del amor a las personas, a nuestros hermanos, de cuidarnos a nosotros, sino que un carácter de tomar lo que Dios nos dio. En el nombre de Jesús, tomar lo que Dios nos dio. Imagínense, no sé, ¿me prestan la Biblia? Gracias. Uy, gracias Señor, tengo Biblia nueva. Imagínense que yo le robo la Biblia, delante de todos. ¿Para ustedes es justo o es injusto? Injusto, ¿por qué? ¿Por qué es injusto? Porque ella trabajó para comprarse esta Biblia. Ella dejó de lado comprarse otras cosas para comprarse esta Biblia. Ella dejó de lado pagar cuentas para comprarse esta Biblia porque ella quiere que Dios le enseñe, quiere conocer la palabra de Dios. Ella sacrificó algunas cosas para poder comprar esta palabra. Y yo vengo como un don nadie y se la saco. ¿Es justo o es injusto? Es injusto. Toda la herencia que nosotros tenemos en Dios, toda la herencia que nosotros tenemos en Jesús, valió sangre. Tuvo el precio de sangre. Y a veces nosotros dejamos que Satanás nos robe la palabra así nomás. Acá decimos amén y cuando salimos allá viene un pensamiento de no podés, dígame, no podés. Ya perdiste la palabra. Entonces, gracias, no se le va a llevar. Entonces,
¿Es justo o es injusto la situación que estoy viviendo? Necesitamos poner en la balanza la palabra. Esto es lo que estoy viviendo, Señor. Estoy viviendo escasez, estoy viviendo enfermedad, estoy teniendo problemas en mi familia, en mi casa, estoy teniendo situaciones económicas. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿La palabra qué es lo que dice? Bendito serás en todo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que. ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces, sí que conoce. El tema es que Satanás viene a querer hacernos pensar que no lo podemos vencer. Y es verdad. Yo, Pablo Caro, no lo puedo vencer. Pero hay uno que sí lo venció. Hay uno que sí lo sometió debajo de sus pies. Hay uno que sí pasó la cabeza de la serpiente. Ese que está en vos, ese que está en mí, lo sometió debajo de sus pies y lo puso por cabeza a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Vos, yo, nosotros. Entonces todo lo que está bajo los pies de Jesús también está bajo nuestros pies. ¿Nos costó algo? No. ¿Tuvimos que pagar algo? No. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando hay adoración, hay guerra. No puede ser que alguien quiera adorar y que los cielos estén cerrados. No puede ser que alguien quiera conocer a Dios y no pueda entrar a la presencia de Dios, porque está escrito en la palabra: entrad confiadamente al trono de la gracia. Entonces, carácter. A veces somos más jodidos, o sea, no sé si es una mala palabra, perdón, pero somos más, o sea, sí, si me dejan usar esa palabra. O sea, si la hermana, yo le quiero robar el celular, la hermana no me va a dejar que yo le robe el celular, porque le salió. Entonces, ¿me vas a venir a robar? No. Ahora Satanás viene a robarnos la palabra y a veces le decimos amén. Lo dejamos. Si querés, llévate también la del otro domingo. Entonces, ¿quiénes somos en Dios? ¿Cuál es la autoridad que nos fue delegada por medio de Jesús? No puede ser que alguien quiera entrar a la adoración y no pueda porque están los cielos abiertos. Tenés el poder en tu boca para decretar, para establecer, para abrir los cielos, para que todo el combo adore a Dios. Entonces, carácter. Entonces estábamos viendo cuál era el estado de una persona fuera de la presencia de Dios, que les decía en el libro de Samuel. Pero se levantó uno con carácter. Decía que tenés al lado. Se levantó uno con carácter. Estaban los cielos cerrados. Estaba el pueblo de Israel acechado por los enemigos. Habían perdido el arca. Habían perdido la tierra. Habían perdido un montón de cosas que les correspondían. Imagínense que alguien entra a tu casa y te dice: hola, sí, andate, ¿por qué estás en mi casa? Y vos, bueno, me voy. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Dejaron lo que les pertenecía. Entonces, en el capítulo 7, versículo 10, dice que el pueblo, después si quieren lo pueden leer, dice que el pueblo fue delante de Samuel para que él les dé dirección, porque el pueblo se había apartado de la presencia de Dios, había dejado de lado la presencia de Dios, estaban fríos, habían perdido el arca, habían perdido tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Samuel? Tuvo carácter. Le dijo: pueblo, se le está adorando a un Dios que no es, así que tiren todo lo que tenga que ver con ese Dios y adoren a un único Dios. Entonces dice que los convocó en Mizpá para hacer un altar, un sacrificio, adoración para Dios. Entonces el pueblo hizo la adoración, estaban en el altar, y dice que mientras estaban adorando, mientras estaban en el altar, dice que se escuchó cómo el ejército enemigo se enteró que ellos estaban todos convocados en Mizpá y venían para rodearlos y para exterminarlos, para acabar con ellos, en medio de la adoración. Pero fíjate lo que hace un hombre que tiene carácter de guerra, una persona que conoce la guerra.
le dice a todo el pueblo, no se vayan del altar, quédense en el altar. Le dice, no se vayan a la guerra. Entonces le dice, quédense. Entonces, versículo 9, y fíjense lo que hizo Samuel. Y tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En medio de la guerra, en medio de esa situación en que parece que el ejército enemigo te va a conquistar, ese pueblo no salió del altar. Y mirá lo que sucedió, versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Imagínate estar acá, en la iglesia, en la adoración, en el tiempo más lindo de la adoración, y que te empiezan a golpear la puerta el ejército enemigo para tomar este lugar. Lo que se debe sentir, tener el ejército que te respira en la nuca, tener el ejército enemigo que parece que te va a tomar, que va a tomar posesión de tus hijos, que va a tomar posesión de tu territorio, que va a tomar posesión de lo que Dios te dio a vos por herencia. Imagínate lo que debe ser. ¿Y qué es lo que sucedió? Y dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Es imposible que cuando hay una persona adoradora y con carácter de guerra, que sabe quién es en Dios, y venga el ejército enemigo a querer conquistarlo, y Satanás no puede hacer nada. O sea, no sé si terminé bien la frase, creo que sí. Pero una persona, un adorador, que adora, Dios lo guarda. El ejército enemigo viene a querer conquistarlo, pero ese ejército Dios lo va a hacer pedazos. Entonces es imposible que un adorador no tome esa victoria, que no viva esas cosas, que no vea la mano de Dios defendiéndolo de todo. Y más adelante dice, versículo 14, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Todo lo que el ejército enemigo había tomado de Israel, todo lo que el ejército enemigo había capturado de Israel, lo recuperó en un solo día, por medio de ese altar, por medio de esa adoración. No sueltes el altar por más que las situaciones vengan en tu contra. No sueltes la adoración por más que Satanás se levante en tu contra. Por más que Satanás quiera llevarse a tus hijos. Por más que el mundo quiera llevarte a tus hijos. No sueltes la adoración, no sueltes el altar. Porque en algún momento va a tronar Jehová desde los cielos y va a confundir al ejército que se levanta en tu contra. En algún momento vas a tener la victoria en tus manos. En algún momento se va a cumplir la palabra que dice: yo y mi casa serviremos al Dios vivo. En algún momento el ejército va a ser quebrantado por causa de la palabra que está dentro nuestro. Un adorador produce que el infierno tenga que mover a sus ejércitos para detenerlo. Pero hay un ejército que es mucho mayor, y es el ejército de los ángeles que Dios tiene para nuestro favor, que están a favor de los que le sirven. Y en la palabra está escrito que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Chile necesita columnas, adoradores, intercesores. Y el Padre me hablaba antes de venir y me decía que todo lo que Satanás planeó para esta nación es que la religiosidad los divida y se peleen unos con otros para descuidar el altar. Cuando descuiden el altar, los voy a enfriar, pensó Satanás, y los voy a cautivar y a robarles la herencia que tienen en Dios. Muchos pastores murieron a causa, o sea, su ministerio se murió por causa de eso. Y se llevó cautivo a muchos de sus hijos. Pero yo no quiero ver una nación que esté hundida en tinieblas, porque no es lo que Dios predestinó para esta nación. Me parece injusto que esta nación esté seca, que quieran secarla. Me parece injusto porque Dios planeó que esta nación esté llena de vida, esté llena de gozo,
esté llena de intercesores que mantienen los cielos abiertos. ¿Qué es lo que querés vivir en tu casa? ¿Qué es lo que querés que tus hijos vivan? ¿Querés que tus hijos vivan bajo una potestad de muerte? En donde tenés que tener cuidado desde que salga o lo que sea. De tener ese miedo de que te lleven a tus hijos a la droga, a los vicios. Cuando esta nación está predestinada con algo diferente. Cuando esta nación fue predestinada con algo diferente. Yo soy argentino, pero mi mamá, como les dije, nos enseñó a querer a Chile. Yo quiero ver a Chile encendida en el fuego de Dios. A veces los altares están listos, pero lo que falta es el sacrificio. Amamos mucho nuestra vida a veces para ponerla en el sacrificio. Y el altar, con el sacrificio, es el escenario de Dios. Después de que haya ese altar, ese sacrificio, Dios puede entonces manifestar su gloria. Esta tierra, el Padre la ama, pero no quiere que esté más en manos del enemigo, en manos de la tinieblas. Latinoamérica no tiene que estar bajo la muerte, bajo el pecado, bajo las enfermedades, bajo la crisis, bajo... Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo. Este es el tiempo en donde los adoradores comienzan a levantar la adoración. En Salmos capítulo 24, versículo 7, es el diseño original de la adoración. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿De quién está hablando este salmo? ¿Quiénes son las puertas eternas? Los hijos que adoran son las puertas eternas. Cuando adoramos, somos puertas. Y cuando esa puerta es abierta, dice que entrará el Rey de gloria. Un rey no es rey si no tiene ejército. Si no tiene un reino. Cuando está hablando que el rey entrará, está hablando que con él entrarán sus ejércitos y con él entrará su reino. Y yo te puedo asegurar que cuando entra el reino de Dios, todo demonio se tiene que ir. Todo poder de las tinieblas se tiene que ir. Porque cuando entra el reino de Dios y se establece, entonces se cumplirá toda la palabra que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando el reino de Dios se establece, es entonces donde los demonios creen y tiemblan y comienzan a soltar la vida de las personas, comienzan a soltar las familias que tenían atadas, comienzan a soltar a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, comienzan a soltar tu casa, comienzan a soltar tus finanzas, a soltar tu salud, a soltar tu casa, tu familia, tus hijos, tus nietos. Por algo Satanás quiso la adoración de Jesús. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos que me fueron entregados. ¿Qué decisión vamos a tomar en este tiempo? ¿Vamos a seguir viviendo de la misma forma? ¿O vamos a levantar altares en el mundo? ¿Vamos a hacer guerra hasta que los cielos se abran y la gloria de Dios se establezca? ¿Qué vamos a hacer por nuestra ciudad? ¿Qué vamos a hacer por nuestra nación? Los oídos de la ciudad están listos para escuchar. Los oídos de la ciudad están preparados para escuchar. Porque la ciudad necesita escuchar de la palabra que viene de la boca de Dios.
para empezar a revivir. Estoy teniendo como una visión ahora. Yo veo a la tierra de Temuco que estaba seca, árida, dura, casi petrificada, pero que cuando la palabra de Dios penetra, entra en sus oídos, en los oídos de esa tierra, la tierra comienza otra vez a vivir, a revivir, a revivir, a recibir de la vida dentro de su espíritu, a recibir de la palabra de Dios. Esta ciudad va a ser removida de todo lo que tiene que ver con las tinieblas, porque Dios vuelve a establecer a Temuco como una ciudad de luz, de paz. Porque escuchamos, el Padre escuchó los clamores, el Padre escuchó los clamores, el Padre escuchó los clamores de la tierra, los clamores de los hijos, los clamores de los hijos, los clamores de las madres, los clamores de las madres. Escuchó los clamores de las madres. Porque viene una refundación para la tierra. Viene una refundación para las ciudades. Sprukofre spirit cofres brahma. Trukata raba bosho cofre spirit clama. Cofres po. Ángeles comienzan a hacer la batalla. Harris Procover Spirit Coach. Toda la tierra es llena de su gloria. Toda la tierra es llena de su gloria. Visitaciones, visitaciones en los hogares. Visitaciones en las casas, visitaciones en las familias. Visitaciones de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en las calles, sobre las personas que están en cualquier lugar. Cobre Spirit, cobre Spirit, la mana clama, rosto, copa, pupo, prosua. Tu ricaras, pro, copra, mana clama, nada. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el nombre de Jesús, tu trono es establecido sobre esta región, sobre esta ciudad, sobre esta Temuco, en el nombre de Jesús, y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios eterno. Los cielos de los cielos de los cielos son abiertos y los ríos de gloria, ríos de la vida, ríos de la presencia del Dios viviente. Recover Spirit Coach. Comiencen a adorar puertas eternas. Comience a adorar, comience a adorar. Comience a adorar, yo ya terminé. Comience a adorar, comience a adorar. Comience a adorar, comience a adorar. Comience a adorar, a exaltarlo, a glorificarlo. Él es santo. Él es santo. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, todo Temuco está lleno de tu gloria. Tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Sometiste todas las cosas debajo de tus pies y lo diste por cabeza sobre todas ellas a la iglesia, la cual es tu cuerpo. Tú eres santo. Anulaste el acta de los decretos que nos era contraria y la quitaste de medio y la clavaste en la cruz. Tu ricamo